Hoy hiciste algo que hizo que todo el cielo se detuviera para ver. No fue un milagro visible, no fue un sermón, no fue un logro que alguien aplaudiera. Fue un gesto silencioso, una elección discreta, una obediencia que nadie presenció y que tú mismo ya casi has olvidado. Pero el cielo no lo olvidó, el cielo lo registró. Y hoy, esa fidelidad silenciosa llegó a los tribunales celestiales y desencadenó algo que estás a punto de comprender. Si estás aquí ahora, no es un accidente, es alineación. Es el tiempo. Y lo que escucharás en los próximos minutos va a reformular por completo cómo te ves a ti mismo, cómo entiendes lo que has estado cargando y por qué lo que parecía común en ti es extraordinario ante Dios. Quédate hasta el final, porque lo que se está desarrollando aquí es demasiado personal para ser coincidencia. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez has vivido un día en el que simplemente apareciste, sin energía, sin motivación, sin certeza de que valiera la pena, pero aún así fuiste? Te levantaste, cuidaste de los tuyos, cumpliste con lo que había que cumplir, guardaste la lengua cuando querías soltarla, elegiste lo correcto cuando lo incorrecto era mucho más fácil, y al final del día te acostaste sin aplausos, sin reconocimiento, sin saber si alguien siquiera se dio cuenta. No recibiste un trofeo por eso. No saliste en los titulares, quizás ni siquiera se lo contaste a nadie, pero ese día, exactamente ese tipo de día, es el tipo de día que mueve el cielo. El apóstol Pablo escribió a las iglesias de Galacia y dijo algo que la mayoría de la gente lee demasiado rápido para absorber: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Este versículo no fue escrito para personas que están volando, llenas de fe y energía. Fue escrito para quienes estaban cansados, para quienes continuaron aún sin ver resultados, para quienes persistieron sin público. Y la promesa no es condicional a tu nivel de energía. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo en el comentario fijado. Es condicional a tu persistencia. Si no nos desanimamos. Ese es el único requisito, y tú cumpliste ese requisito hoy. Pero vamos más profundo. Existe una mentira que la mayoría de las personas mayores de 35 años carga en el pecho sin siquiera darse cuenta ya. Es una mentira tan antigua, tan integrada a la forma en que piensas sobre ti mismo, que ya no parece mentira, parece verdad, parece simplemente la realidad de las cosas. Esa mentira dice lo siguiente: el amor necesita ser conquistado, la aceptación necesita ser probada. Y solo tienes valor cuando estás produciendo, cuando estás acertando, cuando eres lo suficientemente fuerte para no necesitar nada. ¿Sabes de dónde viene esta creencia? Viene de experiencias reales. Viene de un afecto que fue condicional, de una aprobación que solo llegaba cuando sacabas buena calificación, cuando no dabas problemas, cuando eras útil. Viene de relaciones en las que el cariño era una moneda de cambio y aprendiste, desde pequeño,
que necesitabas merecer, que necesitabas justificarte, que necesitabas ser suficiente antes de ser amado. Y luego llevaste este programa mental a tu espiritualidad y comenzaste a relacionarte con Dios de la misma forma, como alguien que necesita probar que merece su presencia, como alguien que solo puede acercarse después de resolver sus asuntos, después de mejorar, después de volverse digno. Pero hoy he venido a romper esa mentira desde la raíz, porque el lenguaje de Dios no es ese, nunca lo ha sido. El profeta Sofonías, en uno de los capítulos más poderosos y menos citados de toda la Biblia, escribió estas palabras sobre Dios. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso para salvar. Se deleitará en ti con alegría, te renovará con su amor, y se regocijará por ti con júbilo y cánticos. Dios cantando por ti, Dios bailando de alegría por tu causa, no porque estés perfecto, no porque nunca te equivoques, sino porque eres suyo. ¿Alguna vez has experimentado ese tipo de amor? El amor que no espera a que mejores, que no lleva la cuenta de tus fracasos, que no te está observando para atraparte en falta, sino que te observa porque se deleita en ti. Ese es el amor que está sobre tu vida ahora. Y la razón por la que no lo sientes todo el tiempo no es porque ese amor no esté ahí, es porque la mentira del desempeño hace mucho ruido y la voz del deleite divino es suave, profunda y permanente. Ahora necesito contarte algo sobre lo que sucedió recientemente. Pasaste por una tentación, pudo haber sido una tentación visible, algo que claramente reconociste como incorrecto, pero probablemente fue más sutil que eso. Fue una tentación que vino disfrazada de alivio, de autoprotección, de sensatez incluso. Algo que, ante el peso que estabas cargando, parecía completamente razonable ceder. Tal vez fue la tentación de endurecer el corazón después de una decepción, de renunciar a una relación que estaba costando demasiado, de tomar un atajo que nadie sabría, de cerrar una puerta de la compasión porque estabas demasiado agotado para seguir abriéndola, de decir algo que lastimaría porque tenías el derecho de estar a la defensiva. Y dijiste que no. No porque estuvieras fuerte, no porque tuvieras certeza del resultado, sino porque en lo más profundo había algo en ti que prefirió lo correcto a lo conveniente, que prefirió la integridad al alivio inmediato. Y ni siquiera sabes cuánto pesó eso en lo invisible. Déjame explicarte lo que sucede en lo espiritual cuando una persona elige la obediencia en la oscuridad. Las Escrituras describen el universo espiritual como algo mucho más activo y receptivo de lo que la mayoría de nosotros imagina. Pablo habla de principados, potestades, jerarquías espirituales. El libro de Hebreos describe una nube de testigos. Daniel vio al ángel decir que fue enviado tan pronto como Daniel comenzó a orar, desde el primer día. Lo invisible responde a lo visible mucho más rápido de lo que nuestra percepción capta. Y hay algo específico que provoca una respuesta intensa en lo espiritual. La obediencia que nadie ve, la fe que persiste sin confirmación externa, la fidelidad que continúa incluso cuando no hay aplausos. ¿Por qué? Porque eso no es un comportamiento humano natural. Naturalmente, los humanos obedecemos cuando conviene, persistimos cuando hay recompensa visible, nos mantenemos fieles cuando el costo es bajo. Cuando alguien persiste en la obediencia sin recompensa visible, sin público, sin fuerza aparente, eso solo es posible por algo que trasciende la naturaleza humana, y el cielo lo reconoce. Jesús dijo algo devastadoramente simple. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. No tal vez, no condicionalmente, recompensará. Lo que se hace en la oscuridad tiene un peso eterno que las acciones hechas para el público nunca tendrán.
Construiste algo en lo espiritual con ese gesto que pareció pequeño. No construiste solo para ti. Construiste para lo que viene después de ti. Voy a hacer una pausa aquí para pedirte algo. Si este contenido está tocando algo real en tu vida, si estás reconociendo tu propia historia en estas palabras, deja un comentario abajo con la palabra registrado, porque eso me mostrará que este mensaje llegó a donde necesitaba llegar y te conectará con otras personas que están viviendo la misma travesía que tú. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa la campanita, porque el contenido que ponemos aquí no es para llenar el tiempo, es para cambiar lo que crees sobre ti mismo. Ahora necesito hablar sobre algo que quizás nunca hayas escuchado de forma clara. Existe una diferencia entre ciclos personales y ciclos generacionales, y mucha gente que llega a los 35, 40, 45 años carga con el peso de patrones que no comenzaron con ellos. Patrones de relaciones que siempre terminan de la misma forma. Patrones financieros donde el dinero nunca se queda, donde la prosperidad siempre se escurre de entre los dedos. Patrones de salud, de ansiedad, de autosabotaje que parecen imposibles de romper por más que la persona lo intente. Patrones de abandono, de traición, de soledad que se repiten con actores diferentes, pero con el mismo guión. Esos patrones tienen raíces, y las raíces muchas veces están enterradas en una historia que comenzó antes de que tú nacieras. La Biblia habla sobre esto con claridad. Éxodo 20 menciona la iniquidad de los padres que visita a los hijos hasta la tercera y cuarta generación, no como una maldición arbitraria de Dios, sino como una descripción de la realidad de cómo los patrones se propagan, cómo los traumas se transmiten, cómo los acuerdos espirituales hechos por una generación atan a las siguientes. Pero existe otro principio, igual de poderoso y mucho menos citado. La bendición también se propaga. La obediencia de una generación también crea herencias para las siguientes. Y la ruptura de un ciclo en una generación libera a las generaciones que vendrán. Lo que hiciste en silencio, esa resistencia que pareció solo tuya, no fue solo tuya. Fue un acto que tocó una línea que viene desde antes de ti y va más allá de ti. No solo estabas siendo fiel por ti mismo, estabas siendo fiel por tus hijos, por los nietos que aún no han nacido, por las personas que van a cruzar tu camino en el futuro y serán impactadas por el carácter que forjaste en los días sin aplausos. El enemigo entendió esto antes que tú. Por eso la resistencia fue tan intensa. Por eso las tentaciones vinieron exactamente en los puntos de mayor vulnerabilidad. Él no estaba luchando contra quién eras, estaba luchando contra quién te estabas convirtiendo y contra lo que tu transformación desencadenaría en las generaciones siguientes. Pero tú resististe. Y ahora quiero hablar sobre lo que sucede después de la resistencia. Existe un patrón bíblico que se repite de forma tan consistente que no puede ser ignorado. Siempre que un personaje de las Escrituras pasa por un período de prueba silenciosa, de fidelidad en la oscuridad, de obediencia sin recompensa visible, lo que sigue a ese período es una apertura, una promoción, un giro que la propia persona no podía imaginar mientras estaba dentro de la presión. José pasó años en la cárcel por un crimen que no cometió. Años de silencio, de aparente abandono, de preguntas sin respuesta. Y entonces, en un solo día, el faraón soñó. Y todo cambió. No poco a poco, de una vez. Ruth siguió a su suegra sin garantía alguna, cosechó en las orillas de los campos, trabajó en silencio, hizo lo que era honorable sin saber el resultado. Y entonces Booz la vio. Y en una sola temporada, ella pasó de viuda extranjera a antepasada del rey David. David
Fue ungido rey siendo aún adolescente por Samuel. Pero después de la unción vinieron años de huida, de cuevas, de persecución, de humillación. La unción no trajo el trono inmediatamente, trajo el proceso que formaría al rey. Y el trono solo vino después de que el carácter estuvo listo para sostenerlo. Tú estás en ese patrón, estás en el espacio entre la promesa y el cumplimiento, entre la unción y el trono, entre la siembra y la cosecha. Y es exactamente en el entre donde la mayoría de la gente se rinde, porque el entre parece vacío, parece que nada está sucediendo, parece que la promesa fue olvidada, pero el entre no está vacío. El entre es donde el carácter se forma, donde los cimientos se consolidan, donde la transformación interna sucede y hará posible sostener lo que viene. El entre es el entrenamiento, y tú estás pasando el entrenamiento. Y hablando de entrenamiento, necesito decirte algo que pocos líderes espirituales tienen el valor de decir con esta claridad. El sufrimiento que viviste no fue un castigo, pero tampoco fue solo una pedagogía fría, como si Dios te estuviera sometiendo a un programa de entrenamiento sin sentimiento. Fue algo mucho más íntimo que eso. Existe un versículo en Hebreos que dice que Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció. Eso es asombroso. El Hijo de Dios, sin pecado, sin falta, sin necesidad de corrección, aún así aprendió a través del sufrimiento. No a pesar de él, a través de él. Esto cambia todo sobre cómo interpretas lo que pasaste. No fue porque fallaste, no fue porque Dios te estaba castigando. Fue porque existe un tipo de profundidad que solo se forma bajo presión. Existe una compasión que solo nace en quien ha sufrido. Existe una autoridad espiritual que solo viene de quien ha descendido al fondo y ha regresado. Vas a usar todo eso, cada noche de insomnio, cada relación que dolió, cada proyecto que no salió bien, cada vez que te sentiste invisible, olvidado, fuera de lugar. Vas a usar todo eso para alcanzar a alguien que está exactamente donde tú estuviste, y tu palabra tendrá un peso que la de nadie más tendría, porque no estarás hablando de teoría. Estarás hablando desde la experiencia. Lo que viviste no fue un desperdicio. Fue materia prima para lo que estás siendo llamado a hacer. Quiero hablar ahora sobre las lágrimas. Si lloraste recientemente sin saber exactamente por qué, o llorando por una cosa pero sintiendo que era más que eso, necesitas escuchar esto. Esas lágrimas no fueron debilidad, fueron una liberación. El cuerpo humano fue creado con una sabiduría que la ciencia apenas está comenzando a comprender. Investigaciones en neurociencia y psicosomática muestran que el llanto no es solo una expresión emocional, es un mecanismo fisiológico de procesamiento. Las lágrimas de estrés contienen hormonas del estrés, literalmente. El cuerpo usa el llanto para eliminar sustancias que, si se acumulan, causan disfunción. Pero hay una dimensión que va más allá de la biología. El Salmo 56 dice que Dios guarda nuestras lágrimas en una redoma, que las registra en su libro. Cada lágrima tiene una dirección celestial. Cada llanto que lloraste en silencio, sin público, en el baño, en el carro, de madrugada cuando nadie veía, fue visto, fue registrado, no fue desperdiciado. Y cuando el llanto viene acompañado de una sensación de liberación, de que algo está saliendo de dentro de ti que estaba pesado desde hace mucho tiempo, eso es el espíritu respondiendo a lo que el cuerpo está liberando. Es la sanidad operando en capas. No eres débil porque lloraste, estás siendo preparado. Los que siembran con lágrimas, dice el Salmo 126, segarán con regocijo. Ahora necesito hablarte sobre algo muy práctico, la diferencia entre la voz de la condenación y la voz de Dios, porque mucha gente confunde las dos.
y esa confusión es devastadora porque hace que la persona huya exactamente de donde debería correr. La voz de la condenación te hace mirar hacia adentro. Activa el autoanálisis obsesivo, el cuestionamiento constante de ti mismo, el inventario interminable de tus fracasos. Dice, ¿ves lo que hiciste de nuevo? ¿Ves cómo siempre lo arruinas? ¿Ves cómo no eres suficiente? ¿Cómo es que Dios puede usarte así? Produce vergüenza, y la vergüenza paraliza. La voz de Dios te hace mirar hacia adelante. No ignora los errores, pero no se detiene en ellos. Dice, te resbalaste, levántate. Fallaste, recibe el perdón y sigue. Produce convicción, no condenación. La convicción te mueve hacia la corrección. La condenación te hunde en la inmovilidad. Pablo escribió en Romanos 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta no es una afirmación teológica abstracta, es una declaración sobre el estado real de quien vive en alianza con Dios. La condenación no viene de Dios, nunca vino. Lo que viene de Dios es la voz que dice, eres mío, estoy contigo, vamos juntos. Si la voz que escuchas dentro de tu cabeza te avergüenza, te paraliza, te hace sentir que nunca serás suficiente, esa voz no es Dios. Esa voz necesita ser confrontada con la verdad y silenciada con la palabra. Y aquí llegamos al núcleo de lo que el cielo quiere comunicarte hoy. No solo eres tolerado, eres deseado. Existe una diferencia enorme entre ser tolerado y ser deseado. Tolerado significa que alguien aguantó tu presencia, te aceptó a pesar de tus problemas, soportó el peso de estar contigo. Deseado significa que alguien te quiere aquí, que tu presencia no es una carga, sino una alegría, que no necesitas justificarte, disminuirte, hacerte más pequeño para caber. La teología del deleite divino, expresada en el Sofonías que cité antes, en el Cantar de los Cantares, en el propio Evangelio cuando el Padre dice sobre Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa teología dice que Dios no solo te soporta, Él se complace en ti, se deleita, canta sobre ti. Esto no es un romanticismo barato, es el fundamento sobre el cual todo lo demás se construye. Porque una persona que sabe que es deseada por Dios ya no necesita buscar desesperadamente la aprobación humana. No necesita esforzarse para probar que merece amor. No necesita encogerse para no molestar o inflarse para compensar la inseguridad. Una persona que sabe que es deseada por Dios entra a un salón con paz. Actúa desde la abundancia, no desde el déficit. Lidera desde la seguridad, no desde el miedo. Sirve desde el amor, no desde la obligación. Ese es el cambio que el cielo está operando en ti ahora. No es un cambio de circunstancias, aunque las circunstancias también van a cambiar. Es un cambio de fundamento. Y cuando el fundamento cambia, todo lo que se construye sobre él cambia también. Quiero hablarte sobre lo que viene, no de forma vaga o genérica, sino con la especificidad que las Escrituras autorizan. Jesús dijo en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra usada en el griego original es perizos, que significa más allá de la medida, superabundante, excedente a lo que sería esperado o necesario. No solo suficiente, desbordante. Pablo escribe en Efesios que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nota, más allá de lo que pedimos, más allá de lo que pensamos. Eso significa que el límite no es lo que puedes imaginar. El límite es el poder de Dios obrando dentro de ti. Lo que viene a continuación en tu vida tendrá esa cualidad. No será solo un alivio de lo que está pesado, aunque el alivio vendrá.
No será solo la solución del problema inmediato, aunque la solución vendrá. Habrá algo que va más allá de lo que estabas pidiendo, que va más allá de lo que tenías capacidad de formular en oración, porque Dios estaba obrando en dimensiones que aún no podías ver. Pero necesito decir algo crucial. Ese desbordamiento requiere recipientes preparados, y la preparación del recipiente es exactamente lo que ha estado sucediendo en tu vida en los últimos meses, tal vez en los últimos años. El vaciamiento que sentiste no fue pérdida, fue creación de espacio. Lo que fue removido de tu vida no fue castigo, fue limpieza de un recipiente que estaba siendo preparado para algo que necesitaba más espacio, más pureza, más capacidad. Ya casi estás listo. El recipiente está casi en la medida correcta para lo que viene. Necesito hablarte también sobre las personas que salieron de tu vida. Este es un tema que mucha gente carga con dolor y con culpa, y quiero traer una perspectiva que quizás nunca hayas escuchado con esta claridad. No toda pérdida es fracaso, no todo alejamiento es abandono. Existen personas que fueron designadas para una estación de tu vida, no para todas las estaciones. Y cuando su estación terminó, su salida, por más dolorosa que haya sido, fue en realidad una protección. Piensa conmigo. Si estás siendo preparado para un nivel mayor de responsabilidad, de influencia, de capacidad para cargar, las personas que estaban a tu alrededor necesitan ser compatibles con ese nivel, no porque las que se fueron fueran malas, sino porque la alineación cambió, porque el propósito te llevó a un lugar que la relación no podía seguir. Esto no significa que debas ser frío con las personas o que no debas sentir el dolor de las pérdidas. Siéntelo. El dolor es real y necesita ser honrado. Pero después del dolor, cuando venga la claridad, podrás ver que algunas de las salidas que más te lastimaron fueron en realidad la mano de Dios reorganizando tu entorno para lo que estaba por venir. Abraham necesitó dejar a Lot atrás antes de recibir la promesa en toda su extensión. No porque Lot fuera un enemigo, sino porque la presencia de Lot limitaba el horizonte de Abraham, y a veces Dios aleja exactamente a las personas que más te gustan para que tu horizonte se expanda. Quien está destinado a estar en el próximo capítulo de tu historia ya está siendo preparado para entrar, y cuando esa conexión llegue, reconocerás la diferencia, no por la ausencia de conflicto, sino por la presencia de alineación. Por una paz que no necesita ser forzada, por una reciprocidad que fluye naturalmente, por un pertenecer que no exige que seas menos de lo que eres. Y ya que estamos hablando de nuevas conexiones y de nuevos capítulos, necesito decirte algo sobre la gratitud. No la gratitud performativa, esa que declaras porque sabes que es lo correcto. Hablo de la gratitud que nace cuando paras, respiras profundo y te das cuenta de que aún estás de pie, que aún estás aquí, que a pesar de todo lo que intentó derribarte, no caíste. Esa gratitud tiene un poder transformador que la ciencia ya comienza a documentar. Investigaciones en psicología positiva muestran que las personas que practican una gratitud genuina y consistente presentan niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, duermen mejor, tienen relaciones más saludables y demuestran mayor resiliencia ante las adversidades. No es misticismo, es bioquímica respondiendo a una postura espiritual. Pero en las Escrituras, la gratitud va más allá de la salud mental. Es descrita como una puerta. El Salmo 100 dice, «Entrad por sus puertas con acción de gracias». La gratitud no es solo una respuesta a lo que Dios hizo, es el acceso a lo que Dios aún va a hacer. Es la atmósfera que prepara el terreno para el próximo nivel. Entonces, antes de seguir adelante, antes de correr hacia el próximo capítulo,
Párate un instante, mira hacia atrás con ojos honestos. Ve cuántas veces deberías haberte quebrado y no te quebraste. Cuántas veces lo peor pudo haber pasado y no pasó. Cuántas puertas se cerraron que en su momento parecieron tragedias, pero hoy puedes ver que eran protecciones. Esa gratitud no es ingenuidad, es discernimiento, es la capacidad de reconocer la mano de Dios incluso en las historias que aún duelen. Y cuando cultivas eso, cuando entrenas tus ojos para ver la fidelidad de Dios en el pasado, tu fe en el presente se fortalece de una forma que ninguna predicación por sí sola puede producir. Tienes razones reales para estar agradecido. Y reconocer eso en voz alta, ya sea en una oración, en un diario, en una conversación con alguien de confianza, es un acto que abre el cielo sobre tu vida de una manera profunda y duradera. Pero déjame ser honesto contigo sobre algo. El proceso no ha terminado. Lo que estás viviendo ahora no es el fin de la presión. Puede ser una transición, un momento para respirar, un punto de inflexión. Pero el crecimiento no termina aquí, y las pruebas tampoco terminan aquí. Y necesito decirte esto no para desanimarte, sino para que no te tome por sorpresa cuando llegue la próxima ola. Porque va a llegar, y cuando llegue vas a recordar este momento. El día en que supiste que el cielo registró tu fidelidad, y ese recuerdo será el ancla que necesitas para no hundirte. La madurez espiritual no es la ausencia de presión, es la capacidad de permanecer estable dentro de ella. Es lo que Pedro llama estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No de la esperanza que había cuando todo estaba bien, de la esperanza que persiste cuando no lo está. Y tú ya has demostrado que tienes esa capacidad. Ya has mostrado que cuando viene la presión, no te quiebras, te doblas a veces, lloras a veces, sientes el peso, sí, pero no abandonas, no entregas la fe, no sueltas la mano de Dios. Eso es extraordinario, y el cielo lo sabe antes que tú. Llegamos al momento más importante de este mensaje. Todo lo que has escuchado hasta aquí, el deleite de Dios, la obediencia registrada, el ciclo generacional siendo roto, el recipiente siendo preparado, todo esto tiene una respuesta práctica que quiero darte. No es un método de 7 pasos, no es una oración mágica, es una postura, es una decisión, la decisión de recibir. Parece simple. Pero es una de las cosas más difíciles para quien creció creyendo que necesita conquistar el amor. Recibir sin sentir que necesita retribuir inmediatamente. Recibir sin disminuir el presente con frases como «pero yo no lo merezco» o «estoy seguro de que va a salir mal». Recibir sin transformar inmediatamente la gracia en una performance, como si necesitaras compensar lo que fue dado. Recibir es un acto de fe, es estar de acuerdo con lo que Dios dice sobre ti, incluso cuando tu experiencia interna grita lo contrario. Es decir, acepto que soy deseado, acepto que mi fidelidad fue registrada, acepto que lo que viene es bueno, aunque aún no pueda ver cómo. Esa postura de recibir no es pasividad, es lo opuesto, es la posición de alguien que está de pie, de frente, con los brazos abiertos para lo que viene, sin cerrarse, sin esquivar, sin sabotear. La Biblia llama a esta postura gracia, no solo la gracia de Dios, sino la gracia en ti, la capacidad de recibir lo que Dios ofrece sin filtrarlo por la lente de la indignidad. Quiero terminar con una imagen. Imagina un padre con un hijo pequeño. El hijo pasó el día intentando ayudar en casa, intentando ser bueno, intentando hacer lo correcto. Pero en medio del día, tropezó, hizo algo mal. Después, le dio vergüenza, miedo de que el padre estuviera enojado,
miedo de que el desorden del día hubiera borrado las cosas buenas. Al final del día, el hijo va hacia el padre con el peso de esa vergüenza. Y el padre, en lugar de hacer el inventario de los errores del día, simplemente abre los brazos, toma al hijo en su regazo y le dice: te vi intentándolo todo el día. Te vi cuando hiciste lo correcto cuando era difícil. Estoy orgulloso de ti. No porque el hijo fue perfecto, sino porque el padre lo vio, porque el padre estaba prestando atención, porque el amor del padre no fue borrado por los tropiezos del hijo. Tú eres ese hijo, y Dios es ese padre. Él te vio intentándolo. Él vio los días en que apareciste sin fuerza. Él vio las elecciones silenciosas que nadie más vio. Él vio las lágrimas. Él vio la resistencia. Él vio cuando dijiste no a lo que era fácil y sí a lo que era correcto. Y hoy Él te está diciendo: te vi, lo registré, estoy encantado contigo. No como un logro para celebrar y olvidar, sino como un fundamento sobre el cual algo mucho más grande está siendo construido. No estás atrasado. Estás exactamente donde necesitas estar para recibir lo que solo puede venir ahora, después de todo esto que viviste, formado por lo que atravesaste, listo de una forma que aún no reconoces en ti mismo, pero que el cielo ya reconoce desde hace mucho tiempo. Lo que viene no tiene el rostro de lo que imaginas. Vendrá de donde menos esperas, en el tiempo que es perfecto, no apresurado ni atrasado, sino exactamente en la plenitud del Kairos, el tiempo determinado en el que la alineación celestial encuentra tu disponibilidad humana. Y cuando llegue, vas a mirar hacia atrás y vas a entender por qué cada noche en la oscuridad fue necesaria, por qué cada obediencia sin aplausos fue esencial, por qué cada lágrima fue semilla. Vas a mirar hacia atrás y vas a ver la mano de Dios en cada detalle, incluyendo y especialmente en los detalles que más dolió. Si este contenido llegó al lugar correcto, si reconociste tu historia en algún punto de este video, quiero mucho saber de ti. Deja un comentario contándolo. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo en el comentario fijado.